La soledad está aumentando entre la población. Así lo recalca la Organización Mundial de la Salud en su último informe, donde afirman que la soledad ya es un problema de salud pública que no discrimina ni edad ni condiciones sociales. Este informe advierte además que de sostenerse en el tiempo, la soledad tendría consecuencias potencialmente devastadoras para la salud física y mental. Hoy queremos profundizar en este tema y resolver algunas dudas, y para ello nos acompaña la psicóloga neurocientífica Ángela María Polanco. Yo, señora Polanco, le quería dar las gracias por estar con nosotros hoy en France 24 para preguntarle dónde está en concreto el punto de quiebre, por qué ahora la OMS alerta sobre la soledad. ¿Cómo estás, Rodrigo? Porque realmente ha aumentado significativamente y porque la soledad puede ser una señal o un síntoma de una enfermedad mental más grave. Entonces, en ese sentido, pues puede terminar siendo bastante costoso, no solamente para la humanidad, también económicamente, porque ¿quién con el tiempo va a cuidar personas que están en altos niveles de depresión o altos niveles de ansiedad si esto se sigue incrementando? Además que es un punto de quiebre, y esa es una interesante pregunta, surge en muchas ocasiones a nivel de desarrollo en la adolescencia. Desafortunadamente es una población o es una etapa de la vida donde se abandona bastante, y ahora con la tecnología y pues con todos los cambios que ellos viven, físicos, emocionales, hormonales, que tienden a aislarse y ya no se le presta la atención. Adicionalmente, la mayoría de los niños están creciendo solos, muchas personas no quieren tener 2, 3 hijos sino uno, entonces imaginarás que todo esto es lo que genera que con el tiempo existan más personas solas. Pues me parece muy interesante este punto que nos señala, porque cuando hablamos de soledad, obviamente nos centramos en las personas porque afecta a las personas, pero ¿cuánto de culpabilidad hay en el entorno social, en la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día? Pues mucho, porque están eligiendo. Ahora, yo quiero hacer una diferencia acá. Una cosa es sentirse sola y otra cosa es estar sola, ¿no? Entonces, claramente están eligiendo quedarse solos. Interesante por muchos factores, porque quieren primero prosperidad, porque prefieren sentirse más tranquilos inicialmente, porque el COVID, aparte de eso, nos dejó una avalancha de muchas cosas, entre ellas muchas personas solas, porque vivieron muchos duelos, en fin. Y otra cosa es sentirse sola. Uno puede estar rodeada de gente y sentir ese vacío enorme, y eso tiene que ver con que precisamente no estamos gestionando nuestras emociones. Claro, precisamente, ¿dónde está el punto donde uno empieza a sentirse solo? Porque muchas personas, como bien indica, están rodeadas, pero se sienten solas. En la adolescencia es donde empieza uno a tener ese tipo de crisis, entre comillas, o esas reflexiones frente a cómo me estoy sintiendo, y el hecho de no sentirse comprendido por los demás, o no sentirse apoyado, o no sentirse amado o perteneciente a algo. Fíjate que la soledad tiene estos componentes que son muy, muy importantes, y ahí es donde se empieza a construir con el tiempo el adulto. De hecho, muchos adultos están eligiendo, bueno, otros estilos de vida, ¿sí?, acompañados por otro tipo de especies, de hecho, y entonces en ese proceso es que va empezando a incrementarse esta situación. El problema es que con el tiempo, al abandonar, al elegir, por ejemplo, estar solo, con el tiempo las redes también disminuyen, y volver a reconstruir esas dinámicas de socialización se terminan siendo bastante costosos, porque la primera que uno abandona es la familia, y es la primera red que es importante. Entonces, de ahí en adelante, empezar a construir otras se puede tornar un poco más complejo. Y aparte de eso, la tecnología es un interferente aquí muy importante. ¿Por qué? Porque ya prefieren otros estilos de comunicación que son a través, por ejemplo, de las redes y demás, pero estas tienen sus propias dinámicas un poco más cortas, nada personal. No sé, he tenido consultantes que llevan, puedo decirte que tienen hasta relaciones de noviazgo virtual de 3, 5 años de relación, que uno dice, pues obviamente esto evidencia una contracción completamente diferente de lo que significa empezar a interactuar con otras personas. Claro, ¿qué tipo de trastornos psicológicos se pueden ver o se podrían llegar a ver en personas que llevan largo tiempo en ese sentimiento de soledad? Sobre todo los trastornos afectivos, especialmente la depresión, ¿sí? Inicia con algunas sintomatologías o el mismo trastorno de ansiedad, ¿cierto? Que a veces,
y esto es muy importante que lo tomen en cuenta, tanto la depresión, o sea, lo afectivo, lo ansioso, puede empezar con síntomas muy sutiles y ya cuando uno está en un proceso ya de reconocimiento que va y asiste, pues ya la cosa ha sido significativa, ¿sí? Entonces, si medios sienten que tienen altos niveles de preocupación, de inquietud, de evitar ciertas cosas porque sienten miedo, por ejemplo, eso es una señal de que es importante empezar a buscar alternativas de apoyo. Lo mismo con la afectividad, si sienten que viven con muchos sueños, sienten que no quieren salir. Bueno, hay síntomas que son muy sutiles que nos están diciendo que algo no está bien a nivel mental. Bueno, pues Ángela María Polanco, le quiero dar las gracias por traernos un poco más estas explicaciones en torno a la soledad. Gracias. Con muchísimo gusto.